Buenos días, Dios les bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en un silbo apacible tocando el tema Un tiempo profético. Nos quedamos en el video anterior y por el cual pues vamos a continuar en este próximo video por los próximos 30 minutos. Nos quedamos acerca de ese tema de un evento que ocurrió en el 2019. Se llamó el evento 201 o 2O1, que más allá de ser un número, porque el número no dice nada, es simplemente el número 2, el globo terráqueo y el número 1. Que si quitas el globo terráqueo te quedas con el 2 y el 1. El año 2021, año que también en ese simulacro que hubo en ese evento, fueron 18 los meses que establecieron. ¿Para qué? Para dar por terminado el simulacro de la pandemia. Por eso es que yo le llamo así. Porque comenzando en marzo del 2020, o más bien en enero, que lo establecieron en marzo del 2020 ya oficial, pero en enero del 2020, terminando en el 2020 y llegando al 2021, que fue en junio del 2021, que dan por terminada ya, según la OMS, dio por terminada la peste. ¿Ustedes me entienden? 18 meses. Un simulacro también de 18 meses en ese evento que fue ofrecido, donde ahí hubo personas que estaban en alto nivel en cuanto a lo que era la economía, la banca, la transportación, la medicina, la ciencia, todo lo que trabaja o gobierna a las masas. Y en esa reunión ellos hicieron ese simulacro, que de hecho cualquiera que pudiera accesar durante ese tiempo, accesaba el internet abriendo la página de Google, lo primero que salía era el mapa con las proyecciones de cómo iba expandiéndose esa peste, el mismo mapa que usaron en el simulacro del 2019, en del evento 201, el mismo mapa, hecho también por esta fundación Bill y Melinda Gates, al igual que también una universidad en los Estados Unidos. Dije en el video anterior que tenía mucha información que compartirles. Hasta ahora he tocado algo de los temas que van relacionados a la economía, con las familias, estas familias ricas de renombre en la historia. También tocamos algo de las guerras mundiales con estas dos figuras importantes dentro de la masonería del siglo XIX, el señor Albert Pike y el señor Giuseppe Mazzini. También tocamos la salud con las llamadas pestes o pandemia, que no mencioné cuáles eran. Entre ellas pudiera decir la peste negra, la gripe aviar, la gripe española, que en realidad no fue porque fue descubierta en España o porque se originó en España, sino porque España como nación, que doy gracias por esa población, por esos hermanos españoles, que no le tienen miedo a delatar o a dejar saber
cuando las cosas están siendo manipuladas o no. Y simplemente ellos se tiran a decirlo. Y fue ese momento donde fueron un grupo de médicos españoles que ellos divulgaron el origen de eso, que no fue nada más y nada menos que en una base de los Estados Unidos, cuando estaban repartiendo todos los soldados para esa guerra que hubo mundialmente, y que, por supuesto, estaban todos pullados. Así que hablamos de la economía, de las guerras mundiales, de la salud. Vamos a hablar un poco acerca de la religión. Tremendo tema. Hay miles de religiones. La mayoría de ellos apuntan a un ser supremo. Y cómo lograr llevar a estar con ese ser supremo. Algunos son más radicales que otros, otros son más pacifistas o más pasivos, pero todos de una manera u otra están procurando ser buenos dentro de sus conceptos psicológicos e interpretaciones. Otros te hacen ver que la religión de una manera relativista, al punto de que puedes ser o convertirte hasta en una mariposita si así tú lo deseas cuando mueras, porque sabe, la madre naturaleza te guiará a ese clímax espiritual. Eso me suena a una película que hicieron llamada Avatar, donde todo era a base de eso, y la madre naturaleza, la madre árbol, y que todos se conectaban. Y ahí entraban en una espiritualidad terrible. Pero como mencioné hace unos minutos atrás, en el video pasado, no todo lo espiritual proviene de Dios. No todo lo espiritual proviene de Dios. Sin embargo, son solo 3 religiones que están en el tintero mundial o global, que están actualmente. ¿Por qué esa palabra global? Porque es que en este siglo XXI esa es la palabra que está trending o que está in, global. Y son el Islam. Ahí están los musulmanes árabes, los hutíes y los chiitas. El judaísmo y el catolicismo. Si notaron, no mencioné al cristianismo. ¿Por qué? Porque, sencillo, el cristianismo no es religión. El cristianismo es relación. Relación de Dios con sus hijos, de Dios con el hombre y del hombre con Dios. No es religión, es una relación de padre a hijo. Y esto es sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? Y tengo que decirlo. El catolicismo no concentra a todo el grupo de la cristiandad. Por eso es que hice esa parte. ¿Qué hay con estas 3 religiones? Simple. Una de ellas se ha encargado de unificar a las 3 religiones más reconocidas a nivel mundial. ¿Para qué? Para llegar a formar una religión única llamada el Islam. ¿Cuál de esas 3 religiones es? El catolicismo. Pero tengo que aclarar algo dentro del tema del catolicismo. Porque al César lo del César y a Dios lo de Dios. Esto me lleva a dar un giro y entonces mencionar a la ciudad del Vaticano, la Santa Sede y el papado.
La historia del papado en Roma comenzó en el año 80 con Anacleto, pero tras la caída, vamos a hacer un poco de historia, tras la caída del Imperio Romano y el traslado de la capital a Constantinopla en los años 300, el Papa comenzó a ganar poder como una autoridad en Roma, Italia. Y no fue hasta el 1929 que, gracias a los pactos de Letrán, sí, pactos de Letrán, acuerdos que hubo entre el Papa Pío XI y el rey de Italia en ese entonces, Víctor Manuel III, que entonces a la Santa Sede, la sede del sumo pontífice, del obispo en Roma, se le otorga la independencia política como un Estado soberano, siendo el Papa el soberano, poniéndole fin a una llamada cuestión romana, que era la disputa que había entre el gobierno italiano y el papado. Esto dio pie a reconocer al Vaticano como un Estado independiente, el cual los papas se transforman en reyes del Vaticano, donde hasta los tribunales de los demás estados tienen que reconocer la soberanía del papado, que a su vez toman la posición de juez supremo, considerándolos infalibles por ser el representante de Dios en la tierra. Fíjense para allá. Y esto solamente podían ser sustituidos solo y cuando muriesen. De modo que solamente cuando mueran o renunciaban o hacían una renuncia válida, era que entonces cambiaban de un papa a otro papa, hasta el día de hoy. Y con esto llegamos al octavo papa desde el 1929, con ese pacto de Letrán, que logró establecerlos como reyes soberanos, siendo el Vaticano, o la sede del Vaticano, la ciudad del Vaticano, un Estado soberano. Y aquí, en una presentación que yo tengo entre visuales y escritos, que hice en el 2021 bajo el tema Apocalipsis 17, yo muestro un punto de vista que no es muy común, entre muchos, pero dentro del panorama profético lo muestro según Apocalipsis 17 me lo va dictando, del cual voy a mencionar unos detallitos. Apocalipsis capítulo 17, verso 10. Dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Apocalipsis capítulo 17, verso 10 dice: y son 7, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a desmenuzar esto un momentito rápido. Me estoy tomando el tiempo porque recibí un consejo de un amigo y hermano mío que me dijo: Saúl, cuando vayas a dar este tema, por favor, dalo con calma, sin prisa. Tengas que grabar las veces que lo vayas a grabar.
Así que me he tomado el tiempo porque quiero dar todos los detalles según el Señor me los ha mostrado para yo poder entonces llevárselos a ustedes y que ustedes entonces evalúen. Así que 5 de ellos han caído. Desde el 1929 con el pacto Teletrán, cuando se establece como un papa rey, papa soberano, un estado soberano, ya no una religión como tal, sino un estado soberano llamada la Ciudad del Vaticano. 1929, 5 de ellos han caído. El Papa Pío XI, que fue el primero, el Papa Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I. Uno es el que marca el inicio del cumplimiento profético, Juan Pablo II. Y el número 7, que dice, cuando venga, dure breve tiempo, el Papa Benedicto XVI. ¿Qué hay con este Papa Benedicto XVI? Resulta que la renuncia del Papa Benedicto XVI fue debido a su edad avanzada. Escuche bien, decisión que toma por sorpresa al mundo, ya que en la tradición o las costumbres católicas se mantiene en el papado la persona hasta la muerte del mismo. No obstante, queda como el Papa Benedicto XVI, como un Papa emérito que por libre y espontánea voluntad renuncia al ministerio papal o al pontificio. Lo que nos lleva entonces al octavo Papa de la Ciudad del Vaticano en Roma, el Papa Francisco. Esto aquí nos pone en una expectativa escatológica dentro de ese texto de Apocalipsis capítulo 17 en el verso 11, cuando dice, es también el octavo y es de entre los 7. Es también el octavo, pero es entre los 7. Este señor, el Papa Francisco, ha logrado lo que ningún papado ha podido lograr: unificar las 3 religiones más grandes del mundo: el catolicismo, el judaísmo y el islamismo. Logró sellar un pacto de unidad familiar con el gran imán Al-Azhar. Logró también reunir a los líderes de las religiones mundiales para un mundo de paz. En el 2014, el Papa Francisco fue el eje central del Parlamento Europeo. Y en el 2015, con el Congreso de los Estados Unidos también, él fue el eje central en esa reunión, en ese Congreso. También en ese año 2015, en el 2015, fue el eje de reunión con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Esto fue para los asuntos de protección del medio ambiente. Luego, posterior a eso, en el 2017, los jefes de Estado de la Unión Europea se reunieron con el Papa Francisco en uno de los salones, no en Europa, sino donde, en la Ciudad del Vaticano, en uno de los salones de reunión del Vaticano. En el 2019, convocó el Papa Francisco a todos los líderes mundiales para crear un pacto educativo global. Escuchen la palabrita otra vez, global. Y en el 2020, ¿qué año ese? El Papa Francisco hace público, según el anuario católico que tienen en el Vaticano, se llama el Vicario de Cristo ese anuario.
hizo el anuncio de la eliminación del título de vicario de Cristo, borrándolo de dicho anuario. Ya no se quiere llamar nada relacionado a Cristo. ¿Pero por qué? ¿Acaso él no se autodenomina como que es el representante de Dios en la tierra? Juzgue usted. Así que esto pudiera mostrar cierta humildad, una humildad dentro de su postura papal. Pero en mi opinión, y esta es mi opinión, es más que una fachada ante el mundo. Y digo esto cuando tú analizas, porque yo tuve que analizar los videos de momentos históricos donde el Papa Francisco, a él se le notan expresiones desafiantes, expresiones de intimidación, intimidantes, agresivas, frente a algunas personas, ya sean del séquito que tiene, que le sigue a él por donde quiera que va, así como también de personas del público en general. Recientemente, el Papa Francisco ha sido el eje de enfoque debido a su salud crítica, lo cual pues nosotros como pueblo cristiano, pueblo evangélico, hijos de Dios nacido de nuevo, nos toca y nos corresponde orar por el hombre, orar por el Papa Francisco, por su salud, pero más que por su salud física, por su salud espiritual, para que venga el arrepentimiento y sea salvo. Así que él ha sido eje de enfoque por su salud crítica que está, al punto de que rápido no faltan las especulaciones sobre los nuevos papas. Búsquelo por todas las redes sociales y por el YouTube para que vea que si el papa tal, que si aquel está como el papa, que si aquel lo tienen como, no sé, aquel otro que es de diversidad de género también está envuelto como el papa, y tienen un montón de nuevos papas. ¿Quiénes son esos? ¿Cuáles son sus intereses? Bueno, aquí va mi opinión. Mi opinión es que el Papa Francisco no va a morir. No va a morir. De hecho, ya anunciaron la condición estable del Papa. Van a estar con ese detallito. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Un pasito para adelante en su salud y un pasito para atrás. Mi opinión es, escúchelo bien, y no me quiero equivocar, no por lo que estoy diciendo, sino por él como persona, para que tenga la oportunidad de venir al arrepentimiento. Y mi opinión es que no va a morir. La razón: una de las interpretaciones de Apocalipsis 17, y que les acabé de mencionar, aunque yo sé que pueden ser y van a ser refutadas, específicamente el verso 11, es que al mencionarse acerca de esa bestia, refiriéndose a uno de los 8 reyes, porque así es que lo está diciendo la escritura, dice que es de entre los 7 y es el octavo. Y tenemos a este Papa Francisco siendo el octavo Papa de entre los 7. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto XVI no está en función, pero sigue siendo Papa emérito, con su título de Papa, y él es el 7º. Y el Papa Francisco, entrando en función eclesiástica como sumo pontífice y papado, rey, soberano de la ciudad del Vaticano, es el octavo, que es entre los 7. Juzgue usted
Se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto si esos versos hablan de países? No, no, no. Estos versos no hablan de países. La realidad es que hablan de reyes. Y el Papa, ese título, además de ser un pontífice, es catalogado como un rey soberano dentro de un gobierno autónomo con toda la potestad de que de relaciones diplomáticas con otros países, y que no es Italia, pero que tampoco es Roma, es la ciudad del Vaticano, la Santa Sede, quien, como les mencioné, tomó una porción de terreno en Roma, era el punto que llegaron, y que tiene su autonomía soberana pactada ¿desde cuándo? Desde el 1929, bajo el pacto de Letrán entre el Papa Pío XVI y el rey Papa Pío XI, perdónenme, y el rey de Italia, el rey Víctor Manuel III. Aunque vuelvo y recalco, es mucha información. Lo que quiero llevar es que desde ese Papa Pío XI hasta el Papa Francisco son 8 papas reyes, donde Benedicto XVI es el 7º papa y sigue fungiendo como papa emérito, pero sin sus funciones eclesiásticas papales. Como dice en Apocalipsis 17:10, es necesario que dure poco tiempo. Y de ser bajo esta premisa, es entonces que estoy diciendo que el Papa Francisco no puede morir. No obstante, eso es una opinión personal mía. Esto es para que la puedan evaluarla, puedan analizarla y puedan llegar a sus propias conclusiones. En el libro de Apocalipsis que estábamos leyendo, se menciona todo un asunto de los sellos, trompetas y copas. Esto es un asunto que tanta controversia ha causado entre los escatólogos. Cuando unos dicen que son 21 juicios y otros dicen que son 7 juicios nada más, pero más allá de eso y de sus interpretaciones, tienen que guiarse por lo que las Escrituras nos revelan. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 12, el apóstol Pablo nos da unas pistas. Y aquí llegamos al texto, llegamos al contexto dentro de este texto que comenzamos en la introducción. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12. Si perdemos de vista las pistas que el apóstol Pablo nos está presentando e intentamos interpretar los versos bajo nuestras opiniones y no por traducciones del mismo, caemos en conclusiones erróneas. Fíjense un detallito de varios. En Apocalipsis capítulo 12, verso 6 y verso 14. Fíjense esto. Verso 6. Leemos. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Verso 14. Y se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En ambos textos se menciona, aunque de forma diferente, una cantidad de días que nos hablan más
de lo que normalmente se dice con respecto a esto. Hay una abominación desoladora, la cual se habla en Daniel capítulo 9 y también se menciona en Mateo 24, el cual será contundente su manifestación. ¿Por qué? Porque no es local, sino mundial, global. Por eso no podemos referirnos a eventos del pasado como que ya eso se cumplió. Y para que haya esa abominación descrita por Daniel y por Jesús, debe existir un templo no espiritual, físico, y tiene que estar en función los sacrificios por parte de los levitas, del sacerdocio que fueron designados por Moisés para los sacrificios en el tabernáculo, en el templo. Por supuesto, todo eso tiene que ocurrir con el aval del que tiene el control, entre comillas, a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y estos poderosos, llamados de otra forma las élites, con esta supuesta paz entre Israel y los musulmanes, que tengo que decirle, Israel no va a tener paz hasta que regrese el Mashiach, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Israel no va a tener paz hasta que regrese el deseado de las naciones. Aleluya. De modo que entonces eso ocurrirá durante los primeros 1260 días o 3 años y medio o tiempos y la mitad del tiempo. Por eso es importante entender Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 1 al 12, específicamente los versos 1 y 2, cuando dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Vamos a pausar por un momento, dar por terminado esta grabación, ya es la segunda, porque ya he cumplido con los 30 minutos y no quiero extenderme más, para poder entonces hacer una nueva grabación para darle continuidad a este estudio pequeño, corto para mí, porque es mucha información acerca de un tiempo profético. Que Dios les bendiga.